Estoy en un bosque que se llama Ya'ar Rosh Ain, el bosque de Rosh Ain. Son las 6:30 de la mañana y me desperté tan temprano para poder mostrarles un yacimiento arqueológico que se encuentra caminando en la cima de una colina por ese camino, que es de aproximadamente 1 kilómetro, en donde, según la tradición, tuvo lugar un combate dramático entre el pueblo de Israel y los filisteos. Ese lugar se llama Eben Ezer. Hoy en día ahí hay restos arqueológicos, piedras de hace 3200 años, y ese lugar es tan importante para la historia del pueblo de Israel en la antigüedad, porque según nos narra el libro de Samuel, ahí fue donde los filisteos capturaron el Arca de la Alianza. Quiero que me acompañen, quiero que veamos juntos ese yacimiento arqueológico y conozcamos la historia en el lugar en donde acontecieron los hechos. Muy bonito este camino, está lleno de árboles, está lleno de vegetación, olivos, pueden ver aquí un olivo, y estoy completamente solo, no hay nadie, se escucha el sonido de los pájaros, y claro que estoy solo. ¿Quién va a venir a las 6:30 de la mañana a un bosque para caminar 1 kilómetro y ver piedras antiguas? Es muy bonito esto, ¿eh? Quiero que lo vean mejor. Tengo que tener cuidado porque esto está lleno de barro. Ya llegué a la cima de la colina después de esa caminata muy cortita, de 1 kilómetro o quizás menos, para poder acceder por el bosque al centro de la colina, en donde se encuentra un antiguo poblado perteneciente al pueblo de Israel, a principios de la Edad de Hierro, en la frontera, más o menos la frontera entre la llanura de la costa y la zona montañosa del centro del país, es decir, la frontera entre los filisteos y el pueblo de Israel. Aquí no hay nada, hay mucha vegetación y hay una casa que la estoy viendo desde aquí y ahora la vamos a ver juntos, que pertenece a esa época, que pertenece al antiguo poblado de Israel que estaba erigido aquí en esta pequeña colina, y para eso quiero que me acompañen, vamos a caminar en dirección a esa casa. Quiero que vean desde aquí cómo desde aquí se ve esa casa y no hay nada más. Esta es la colina. Lo que sí podemos ver es cómo el sonido de la naturaleza se mezcla un poco con el sonido de la modernidad. Ahí al fondo vemos la zona industrial de Rosh Ain y se pueden también escuchar los coches que pasan por una carretera que hay aquí abajo de la colina, que es la número 5. Y si caminamos en esa dirección, nos acercamos a la casa. Vamos a ver si podemos entrar para verla mejor. Bueno, aparentemente esto es una casa típica de la época de la Edad de Hierro antigua del pueblo de Israel. Es una casa de 4 ambientes. Se han encontrado casas como esta en varios asentamientos arqueológicos pertenecientes al pueblo de Israel, también de la misma época, y de hecho en la academia tiene un nombre, se llama la Casa de los 4 Ambientes. Así, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque es una casa, como vimos, con 4 ambientes. En esta colina no hay nada más. Vamos a ver de todos modos si podemos caminar un poco por la zona para ver si encontramos algo.
Allá a lo lejos se puede ver la zona de Gush Dan, en la llanura de la costa, es decir, la ciudad de Tel Aviv. Se puede ver ahí a lo lejos, muy a lo lejos. Claramente, esto es un lugar estratégico. Estamos en una de las últimas colinas que hay en la región montañosa del centro del país, de Samaria y Judea, antes de llegar a la llanura de la costa. Quien controla esta colina controla gran parte del camino en dirección a la llanura de la costa. Es un lugar estratégico muy importante. Aquí hay más cosas. Hay como una especie de pozo, un orificio en la tierra. Esto probablemente era un granero, un silo, en donde guardaban los cereales. Y ahí hay otro. Y ahí hay otro. Y ahí hay otro, lo que nos indica claramente que esta gente se dedicaba a la agricultura. Y lo que vimos ahí, los silos, eran para guardar los productos agrícolas que producían aquí en los campos que hay alrededor. Ahí podemos volver a ver la casa. Y ya está. Esto es todo lo que hay. Quiero mostrarles un mapa. Quiero ir a un lugar. Antes, en la entrada vi un mapa. Con cuidado porque aquí no se ve bien el camino de tanta vegetación que hay. No me quiero caer. Y ese mapa nos va a servir para poder entender un poco el contexto político, el contexto histórico de esta época. En el vídeo anterior de la serie En busca de los filisteos, dijimos que en gran parte los filisteos son conocidos en la historia antigua de Israel. ¿Por qué? Porque protagonizaron varias batallas entre ellos y el pueblo de Israel, y hablamos de la más famosa de todas ellas, que es la batalla entre David y Goliat. Pero hubo otras muchas. Esa batalla no fue la única. Quizás fue una de las más importantes, pero en absoluto fue la única. Y aquí, en la entrada, hay un mapa que está bastante deteriorado, pero que nos sirve para entender muchas cosas. Vamos a ver. Aquí, en este punto, es donde estamos nosotros. Izvet Tzarta, que es donde se cree que estaba el poblado de Eben Ezer. Izvet Tzarta es el nombre árabe del lugar de antes de el año 1948. El mar Mediterráneo, la costa mediterránea, y ojo aquí, un asentamiento filisteo llamado Tel Kasila. Ese es el asentamiento en el cual estuvimos en el vídeo anterior. Esta línea negra que se introduce hacia el interior del país es el río Yarkón. Como pueden ver aquí, la ciudad de Afek, que es también una ciudad filistea, porque como dijimos, los filisteos no solamente construyen en la zona del mar Mediterráneo, en la Pentápolis filistea, sino que también construyen un poco en el centro del país, en Tel Kasila, y también en una ciudad llamada Afek. Y aquí se encuentra Eben Ezer. Podemos ver que más o menos era la frontera entre la zona montañosa del centro del país, donde vivían los hijos de Israel, y la llanura de la costa, en donde estaban asentados los filisteos. Allá en esa dirección podemos ver la llanura de la costa. Es toda la región de Gush Dan, toda la región de Tel Aviv. Y si damos la vuelta, con permiso del sol que está saliendo por ahí, podemos ver o intuir, porque quizás no se ve mucho, la región montañosa de Judea y Samaria. Es ahí donde vive el pueblo de Israel, en la región de las montañas. En cambio, el pueblo filisteo vive en la región de la llanura de la costa. Según la tradición de la Biblia, ambos pueblos llegan más o menos en el mismo contexto histórico. Es decir, esto hay que explicarlo. En el siglo XIII, en la tierra de Canaán, vivían los cananeos. Por eso la tierra de Canaán se llama tierra de Canaán, porque es la tierra de los pueblos de Canaán. En el siglo XII, cuando colapsan las antiguas ciudades de Canaán, hay un cambio también de época. Termina la edad de bronce, que es la edad de bronce tardía, y comienza la edad de hierro, que es la primera de las dos. Hay dos edades de hierro, no importa. En ese contexto, en el siglo XII, cuando comienza la edad de hierro, aparecen súbitamente dos colectivos étnicos en la tierra de Canaán. Uno el pueblo de Israel y otro los filisteos. Según la tradición bíblica, el pueblo de Israel viene del oriente, porque salen de Egipto, después de 40 años de vagar por el desierto, entran por el río Jordán, que es el este, y comienzan su campaña de conquistas por el este, en dirección al centro del país.
Los filisteos, en el mismo contexto histórico, están haciendo exactamente lo mismo, pero vienen del mar Mediterráneo. Es decir, en algún momento se van a encontrar. Y se encuentran en el centro del país. Y por eso la frontera pasaba entre la llanura de la costa y la región montañosa del centro del país. Y estamos justo en la frontera. Esta es una de las últimas colinas que hay antes de llegar a la llanura de la costa. ¿Y qué tiene que ver este lugar con el Arca de la Alianza? Tiene muchísimo que ver. Este lugar es un lugar histórico importantísimo para el pueblo de Israel porque aquí aconteció uno de los combates más dramáticos en la historia de la antigüedad. Como dijimos, el pueblo de Israel, que habita la región montañosa de Judea y Samaria, se enfrenta con los filisteos que habitan la llanura de la costa. Aquí pasa la frontera y estando en guerra, los hijos de Israel salen al encuentro de los filisteos. Y para eso trajimos de nuevo el Tanaj. Vamos a leer del Antiguo Testamento, del libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, y dice así: Y salió Israel al encuentro de los filisteos en guerra, y acamparon en Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Salen unos y otros a enfrentarse mutuamente, y llegan a un mismo lugar, y forman dos campamentos a la espera de entrar en guerra. Unos en Eben-Ezer, el pueblo de Israel, y otros en Afec, el pueblo filisteo. Afec se encuentra a muy pocos kilómetros aquí abajo en la llanura de la costa. Vimos también recién en el mapa cómo es uno de los poblados filisteos que construyen los filisteos o que reedifican los filisteos en la zona del Yarkón. Gracias a ese asentamiento tenían contacto con otros asentamientos como Tel Casila y también con la Pentápolis filistea. El pueblo de Israel viene del centro y acampa en un lugar que se llama Eben-Ezer. Según varias interpretaciones, este lugar, Isbet Sarta, que es el nombre árabe de las ruinas, son las ruinas en realidad de Eben-Ezer. Esta casa que vimos recién, esa casa que data del periodo israelita de hace 3200 años, es una casa de un antiguo poblado que había en este lugar que se llamaba Eben-Ezer. Aquí tuvo lugar la batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos, porque por aquí pasaba la frontera. Es una de las últimas colinas antes de llegar a la antigua región de Filistea. Este combate es catastrófico para el pueblo de Israel. Varios miles de soldados israelíes mueren en el campo de batalla, y es ahí cuando regresa el ejército a Shiloh, donde se encontraba el tabernáculo y dentro de él el arca de la alianza, y aconsejado el pueblo de Israel por los ancianos de Israel, traen el arca de la alianza al campo de batalla. Creían que el arca de la alianza, que tenía poderes en teoría divinos, porque ahí se encontraban las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí tras la salida de Egipto, les iba a ayudar a vencer a los filisteos. En la segunda batalla les va todavía peor a los hijos de Israel, y eso lo podemos leer también a continuación del libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10, que dice: Y pelearon los filisteos, e Israel fue herido, y huyó cada hombre a su tienda. Y hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos del sumo sacerdote fueron muertos. Es decir, no solamente el pueblo de Israel vuelve a perder en el campo de batalla contra los filisteos, por segunda vez, sino que además los filisteos capturan el arca de la alianza, el arca del pacto, que tenía que estar todo el tiempo dentro del tabernáculo, en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado del tabernáculo de Shiloh, es capturada por los filisteos, y van a pasar años hasta que los filisteos entreguen nuevamente el arca de la alianza, y el arca de la alianza vuelva a colocarse dentro de un santuario. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de esta batalla, hay un superviviente, un soldado, que desde este lugar, desde Eben-Ezer, corre hacia la capital. Recordemos que la capital en esta época todavía no era Jerusalén. Jerusalén todavía no ha sido conquistada por el rey David, porque todavía no estamos en la época de la monarquía unificada. Esta es la época de los jueces. No hay rey en Israel. Y la capital está en Shiloh. Corre el superviviente a la capital que está en Shiloh y le avisa a la gente que perdimos la guerra, que el arca de la alianza fue capturada y que los dos hijos del sumo sacerdote murieron en el campo de batalla. En ese momento el sumo sacerdote entra en crisis
y narra el Antiguo Testamento que su silla se va para atrás y él por su peso cae y muere. Y a continuación, los filisteos avanzan en dirección a la capital y destruyen Shiloh, destruyendo también el tabernáculo, es decir, no solamente capturan el Arca de la Alianza, sino que destruyen la ciudad más importante que era Shiloh, y además destruyen el templo, destruyen el Mishkan, destruyen el tabernáculo, y van a pasar muchos años hasta que finalmente el Arca de la Alianza vuelva a colocarse dentro del templo, que ya no se va a volver a construir en Shiloh, sino que se va a construir en Jerusalén, después de que el rey David conquiste la ciudad y su hijo, el rey Salomón, construya en el monte del templo el primer templo de Jerusalén. De nuevo en el mismo bosque, es el mismo camino para entrar y para salir. Tenemos que volver a caminar por donde caminamos antes. Y bueno, si les gustó esto, le pueden dar al like, se pueden suscribir también si quieren, pueden comentar. Y si quieren pueden también activar las notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un vídeo. El próximo vídeo va a ser sobre la batalla entre David y Goliat, en el lugar en donde tuvo lugar esa batalla. Lo bueno de vivir en la tierra de Israel es que podemos unir el texto con su contexto, igual que hicimos aquí, en la batalla de Ebenezer, en esta serie en la que estamos hablando sobre los filisteos y sobre su relación con el pueblo de Israel. No se lo pierdan, la batalla entre David y Goliat en el próximo capítulo en el valle de Elá.